Bendito sea el Señor. Le doy gracias, mis hermanos, a Dios por estar aquí, por su misericordia, por su bondad, por su bendita gracia que nos sostiene. Amén. Esa gracia bendita y divina que nos sostiene. Estamos viviendo un tiempo muy especial. Hay un mover de Dios en el mundo entero y yo no me lo quiero perder. Hay una ola de Dios, hay un mover del Espíritu Santo. Se comienza a escuchar ese viento. Dice la palabra de Dios que cuando estaban en el Pentecostés, vino el Espíritu Santo como un viento recio. Y era la entrada de ese periodo que hasta hoy día ha durado, que conocemos como el periodo de la gracia. Y comenzó con un avivamiento, con un gran avivamiento, con el mover de Pentecostés. Así comenzó la iglesia, con el mover de Pentecostés. ¿Y saben qué, mi hermano? Se vuelve a escuchar ese viento, se va a volver a escuchar ese viento. Dios va a mover sobre las naciones un derramamiento del Espíritu Santo como nunca la humanidad ha visto. Nunca la humanidad ha visto. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bendito sea el Señor. Hoy en día tenemos voces. Hoy en día tenemos voces que declaran que hay que legalizar la homosexualidad, que declaran que hay que legalizar el aborto. Hoy en día tenemos voces que declaran que hay que legalizar la marihuana, que hay que legalizar la droga. Pero este mundo está a punto. Y se van a cumplir las profecías. Y va a venir un juicio tremendo de parte de Dios. Pero aún en medio de la situación difícil, aún en medio de una humanidad que se restriega en la inmundicia del pecado, esta tierra está a punto de conocer el mayor movimiento que jamás ha sido derramado del poder del Espíritu Santo. Va a ser un derramamiento como nunca se ha visto, y quiero que usted sepa quién es el protagonista de ese avivamiento. Vaya para el baño y mírese en el espejo. Usted. Amén. Los noto muy calladitos. Santo Dios. Bendito sea el Señor. Pastora, tráigame un garrote. No, pero no para darle a ustedes, para darme a mí, tranquilo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bien. Vamos a empezar. Según el reloj de la iglesia, 11:40. Según el mío, 11:40. Estamos a tono, el de la iglesia y el mío, 11:40. Así que tenemos buen tiempo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. El título del mensaje en esta mañana. El título del mensaje en esta mañana es Un hombre en el desierto. Amén. 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 El título del mensaje en esta mañana es Un hombre en el desierto. Saben, mis amados hermanos, yo nunca había predicado sobre esta persona. Y en realidad cuando a ti como predicador, como pastor, como maestro, como lo que sea, te invitan a predicar, yo creo que uno se siente motivado a hablar de David, a hablar de Abraham, a hablar de Pablo, por supuesto, a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que a pocas personas se les pasa o no tomarían en cuenta hablar acerca de este personaje, que sin embargo marcó un hito en la historia de la Biblia. A poca gente se le hubiera ocurrido o se le ocurre predicar sobre este personaje, incluyéndome a mí. Pero Dios me inquietó hablar sobre este personaje y por eso el título, Un hombre en el desierto. Hoy les quiero hablar de Juan el Bautista. Hoy les quiero hablar de Juan el Bautista. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que, uy, cómo me gusta esto. ¿Quién lo dijo así con aquellas ganas? Amén, gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Dios bendiga a esas mujeres. Dios mío, mujeres de fuego. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 9, por ahora. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y de Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Oremos, mis amados. Que sea Dios hablando y no yo. Padre bendito, Señor, en tus manos está, Señor, la palabra que tú vas a impartir a tu pueblo en esta mañana, Señor. Seas tú y no yo, papito Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca a tu pueblo, Señor. Toca a tu pueblo, Señor Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Gracias, papito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Será que pueden tapar el carro ese que tengo al frente? Discúlpenme ustedes. Bien. En primer lugar, mis amados hermanos, hoy voy a decir cosas de lo que Dios trata conmigo. El mensaje que les vengo a traer en esta mañana es un mensaje que primeramente Dios trajo a mi corazón. Y voy a decir cosas que muy probablemente buscan romper estructuras religiosas y teológicas. Puede que algunas de las cosas que diga en esta mañana sean fuertes,
Pero voy a decir lo que Dios puso en mi corazón. Voy a hablar de lo que creo yo el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Recuerden el título, Un hombre en el desierto. Un hombre en el desierto. Y quiero comenzar, y yo quiero que por favor me presten atención, porque aquí voy a hacer como una especie de viaje histórico para llegar al punto de la aparición de Juan el Bautista. Y necesito hacer este viaje histórico para poner en contexto la historia de Juan. Necesito poner en contexto la historia de Juan. Mis amados, Juan irrumpe en la historia del pueblo de Israel después de más de 400 años de silencio. No se volvió a levantar otro profeta después de Malaquías, que fue el último profeta, y con Malaquías se cierra el pensum del Antiguo Testamento. No se volvió a levantar otro profeta en la historia de Israel por aproximadamente 400 años. Hubo un silencio de parte de Dios respecto a levantar un profeta. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que entender algunas situaciones que se estaban dando en el tiempo en que irrumpe Juan el Bautista dentro de la historia. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel, debido a su desobediencia, fueron echados de su tierra y fueron llevados cautivos a Babilonia. El problema que se le presenta al pueblo de Israel una vez que son echados de su tierra y llevados a Babilonia, el problema que se les presenta es que Nabucodonosor mandó a destruir el templo glorioso que en algún momento había levantado el rey Salomón, fue destruido en el tiempo de Nabucodonosor. Y el problema que se presenta, y es una de las cosas que van echando raíz acerca del tiempo de Juan el Bautista, es de que el culto judío, el culto de Israel, era un culto centralizado. Absolutamente todo giraba en torno al templo. Había que sacrificar un animal, era en torno al templo, era en el templo. Los sacerdotes, los levitas, sacrificaban el animal. ¿Qué ocurre una vez que ellos están en el exilio? Una vez que ellos no tienen un templo, ellos sienten la necesidad de permanecer dentro del pacto y dentro de la creencia que Dios les había establecido, pero ya no había un templo. Así que ellos se inventan la casa de la asamblea. Eran casas que ellos habían creado para que las personas pudieran recibir la enseñanza oral. No se hacían las prácticas propias del templo, como el sacrificio de los animales y como entrar una vez al año en el tiempo de la Pascua por el perdón de los pecados. Por el perdón de los pecados. Entonces ellos crearon lo que llaman las casas de las asambleas, que en el griego se conoce como sinagoga. El origen de la sinagoga se remonta a los tiempos en que ellos estuvieron bajo cautiverio. ¿Qué ocurre dentro de la sinagoga? Y más exactamente durante estos 400 años de silencio. Les recuerdo que estoy contextualizando a Juan. ¿Dónde aparece Juan? ¿En qué punto de la historia aparece este hombre? Durante esos 400 años de silencio, comenzaron entonces a crearse sinagogas donde había colonias judías. Entonces había sinagogas en Damasco,
había sinagogas en Egipto, había sinagogas en Tesalónica, había sinagogas en Corintio. Se comenzaron a multiplicar las sinagogas, pero ya en el tiempo de Jesús, Herodes el Grande había mandado a construir el templo. Pero eso fue como, ¿qué te digo yo? Para el tiempo de Jesús, que como el 40, 50 antes de Cristo, que se mandó a construir el templo de Herodes. Ya las sinagogas estaban andando. Dentro de estas sinagogas, los que explicaban la palabra de Dios, los que explicaban a Moisés y a los profetas, se dividieron en 2 bandos o 3 bandos, pero de los cuales no quiero entrar en detalle porque ahí sí la predicación sería hasta las 4 de la tarde y ustedes a las 6 de la tarde ya quieren irse. Surgieron 3 bandos, mi hermano, dentro de esas escuelas de interpretación. Surgieron 3 bandos. Fueron los fariseos, los saduceos y los esenios, que eran así como la especie de guerrilleros. Entonces, ya podemos hablar que desde un punto de vista religioso, Israel, en el tiempo en que aparece Juan el Bautista, el tiempo en el que aparece el Señor Jesucristo, es un tiempo de profunda confusión. Estaban los fariseos por un lado, los saduceos por otro lado y los esenios por otro lado. Y estos fariseos crearon todo un sistema en torno a la ley, en la cual todo giraba en beneficio de ellos, y lo que era la pureza de la ley mosaica que le había dado Jehová mismo, degeneró, escúcheme esto, degeneró en la tradición de los ancianos. Y a ellos, además de la ley de Moisés, aplicaban la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? La tradición, no la traición, aunque también le valdría la traición, pero vamos a poner la tradición. ¿Qué era la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos era que estos muérganos, y me perdonen la expresión, le habían dado la vuelta completica a la ley de Moisés. Por ejemplo, Jesús se los critica y les dijo, fariseos hipócritas. Por ejemplo, porque si veían al papá y a la mamá en necesidad, para no gastar nada en el papá y en la mamá, se ponían de acuerdo con un sacerdote al cual sobornaban, y este sacerdote al cual sobornaban le decían que todo lo que tenían era corbán. Es decir, que todo lo que tenían estaba ofrecido a Dios. Y como estaba ofrecido a Dios, papita, mamamita y papito, muéranse, porque no tengo ni una puya para ustedes. Entonces, luego el sacerdote les regresaba la plata y el sacerdote se quedaba con una parte de esta transacción. Y ellos habían vuelto todo una tradición de los ancianos. De ahí que cuando los discípulos no se lavan la mano, se acercan los fariseos y le dicen, ¿por qué sus discípulos, sus seguidores, violan la tradición de los ancianos sin lavarse la mano antes de comer? Jesucristo tenía que cantarse a los fariseos hipócritas. Han vuelto todo un ritual, lo que en realidad debería servir para vida. ¿Acaso importa si ellos se lavan o no se lavan la mano? El problema no está en que se laven o no se laven las manos. El problema está en el corazón, donde surgen los sucios, donde surgen los adulterios, la fornicación, el pecado, la mentira, la ira, la blasfemia, en el corazón. Ustedes están empeñados en un aspecto físico, pero no se interesan en lo que realmente quiere enseñar la ley, la transformación del corazón del ser humano. Entonces fíjense qué interesante. Juan el Bautista irrumpe en un mundo religioso hipócrita. Un mundo religioso que se había creado todo un sistema de tradiciones para evitar precisamente cumplir la ley. Ellos aprendieron a guardar el sábado entre comillas, porque entonces los días sábados le pagaban a extranjeros, a jornaleros extranjeros, a los mismos árabes, para que les trabajaran el día sábado. En conclusión, Señor Jehová, tú sabes que estamos guardando el día sábado.
En realidad, no estaban guardando el día sábado. Le habían dado la vuelta al asunto para que sus negocios nunca pararan. Juan el Bautista irrumpe en un momento de la historia donde desde el punto de vista político, había una conmoción dentro de la nación. 400 años de silencio. La gente de la nación de Israel estaba bajo la expectativa de que algo tenía que ocurrir. Estaban bajo el yugo del imperio romano. Ya no estaban bajo el yugo del imperio babilónico. Nabucodonosor y el imperio babilónico habían pasado a la historia. Después del imperio babilónico, los medos y los persas habían pasado a la historia. Después de los medos y de los persas, los gobernaron el imperio griego. Pero el imperio griego también había pasado a la historia. Ahora estaban bajo el yugo del imperio romano y ellos estaban esperando no un salvador que les perdonara los pecados. Ellos no se sentían pecadores porque, como lo dice el mismo Juan el Bautista, al mismo Juan el Bautista le decían: a Abraham tenemos por padre. Y fue en ese punto donde Juan el Bautista les tuvo que decir: les aseguro que aún de las piedras Dios puede sacarle descendencia a Abraham. Así que, desde un punto de vista político, el asunto también estaba enredado. Estaban bajo el dominio del imperio romano. Y ellos querían un libertador militar, no un libertador espiritual. Los esenios eran como los guerrilleros y luchaban contra el imperio romano. Desde un punto de vista moral, ya sabemos cómo estaba el pueblo. Ya sabemos las circunstancias en las que se encontraba el pueblo. Ahora, mi hermano, escúchenme esto, por favor. Escúchenme esto. Lo moral, lo político, lo religioso, es en ese punto donde irrumpe la historia Juan el Bautista. Una nación que había vuelto la palabra de Dios un ritual y una tradición. Es en ese punto donde surge Juan el Bautista, después de 400 años de silencio. Jesús dijo que nadie era comparable a Juan el Bautista. Jesús dijo, y escúchenme esto, de los nacidos de mujer, nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Qué tenía este hombre de especial? Que aún el mismo Mesías, el mismo Salvador del mundo, pronunció tales palabras. ¿Qué era Juan el Bautista? Desde un punto de vista humano, desde un punto de nuestra visión, si lo analizamos desde un punto de vista humano, de nuestra visión, tendríamos que concluir de manera rápida y fácil. Juan el Bautista era un loco. Se vestía con piel de camello, comía langostas y miel. Y langostas no son las del mar, el langostino, no sé, no. Son como una especie de grillos que devoran todo lo que es verde. Bueno, él seguía con lo que comía era langosta con miel. Así que, desde un punto de vista humano, Juan era un loco. Escúchenme esto, no tenía absolutamente ningún atractivo, pero el Señor Jesús dijo que nadie era comparable a Juan, que nunca había un hombre que haya sido comparable a Juan hasta ese momento,
Qué interesante. Jesús no dijo nadie comparable a Isaías. Jesús no dijo nadie comparable a Jeremías. Jesús no trajo a ningún profeta. No dijo nadie comparable a Daniel. Jesús lo que dijo fue nadie es comparable a Juan el Bautista. Creo, mi hermano, que había algo en él que lo hacía diferente, mis amados hermanos. Y creo que uno de los secretos de Juan el Bautista, ese loco que se vestía con piel de camello, ese loco que le gritaba generación de víboras al pueblo, creo que había algo en Juan el Bautista que marcó una diferencia tremenda. Fue que Dios lo llamó aún desde el vientre de su madre. Pero más allá de eso, mi hermano, creo que lo que marcó la diferencia fue que Dios lo llevó al desierto. Nosotros creemos que sabemos del desierto, o por lo menos pretendemos saber que hemos estado en el desierto. Mis amados hermanos, cuando Dios va a usar a un hombre, cuando Dios va a usar a una mujer, siempre lo llevará al desierto. Siempre lo llevará al desierto. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Tuvo que tratar con el corazón de Moisés. Y después que pasó el desierto, sacó a este hombre a cumplir la misión, el propósito, el designio para el cual él Dios lo había mandado. Jesús estuvo en el desierto. Su ministerio fue a cumplir los 30 años. Hermanos, Pablo estuvo en el desierto. Y es que cuando Dios quiere usar a un hombre o a una mujer, siempre los mandará al desierto. El desierto no es un lugar que nos guste. El desierto es un lugar donde Dios trata con nosotros. En el desierto nosotros tenemos apuro de salir. Pero hay alguien que no tiene apuro de sacarnos del desierto, y ese es Dios. Dios no tiene apuro de sacarte del desierto. Dios lo que tiene apuro es de ver una transformación en el carácter tuyo, para que día a día se parezca más a aquel que es el hombre perfecto, Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, Dios quiere llevar al desierto a cada aquel al cual Él quiere usar y con el cual Él quiere estremecer la tierra. Pero nosotros vivimos en la edad de lo instantáneo, del café instantáneo, del microondas, de la freidora de aire y de tantas cosas que son instantáneas. ¿Saben? Estudiamos 6 meses teología y después que nos graduamos en 6 meses de teología, queremos el título de apóstoles. Después de 6 meses de teología reclamamos púlpito, porque yo quiero que me escuchen, porque yo quiero que me vean, porque yo estudié 6 meses de teología. A Dios no le importa tanto tu teología. A Dios lo que le importa es la forma en que tú asimilas el trato que Él ha tenido contigo. Y el desierto va a durar tanto como tú dispongas tu corazón a recibir el trato de Dios. El pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida en menos de 3 meses. Quien decidió la tardanza de su llegada a la tierra prometida no fue Dios mismo. Ellos fueron los que retrasaron su destino. Y nosotros a veces vivimos y preguntamos, ¿cuándo Dios me va a sacar de este desierto? Dios te va a sacar de ese desierto el día que estés preparado para salir y decirle al mundo una verdad, que Cristo es Señor de todas las naciones. Ese día entonces Dios te va a sacar del desierto. Bendito sea el Señor. Hoy en día creemos que si unimos todas las iglesias, vendrá un avivamiento. Hermanos, les digo y les dije desde un principio, he venido a romper estructuras teológicas.
El problema con las estructuras teológicas es que nosotros nos creamos un edificio teológico acerca de cómo creemos Dios, que Dios actúa. El problema es que vamos construyendo ese edificio teológico y sin darnos cuenta, conforme vamos levantando la pared de ese edificio teológico, sin darnos cuenta, descubrimos que nos estamos quedando adentro. Y cuando abrimos los ojos estamos metidos dentro de una estructura teológico-religiosa. Creemos saber toda la verdad acerca de Dios. Discutimos y a veces nos airamos porque yo tengo la verdad teológica de cómo actúa Dios. Cuando viene algo de parte de Dios, decimos con voz a cuello y con mucho orgullo acerca de mi teología. Cuando algo viene de parte de Dios, todo se da en paz. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Dios le prometió a la nación de Israel que tenía una tierra prometida. ¿Y cuál paz? Allá había gigantes con los cuales tenían que guerrear. Entraban a la tierra prometida a beber de la leche y de la miel, pero tenían que luchar, había guerra. Hay momentos en los que Dios te da una palabra y tú la sueltas porque no es de Dios, no tengo paz. No, mi hermano, no permita que la guerra te desanime. Dios te da una palabra y el diablo va a luchar para robar, matar y destruir, pero esa palabra la mantendrás tú entendiendo que Dios está contigo. Bendito sea el Señor. Y mis hermanos, creemos que si unimos a todas las iglesias, entonces vendrá un avivamiento. No estoy en contra de la unidad. Sigo creyendo en la unidad. Sigo creyendo en la unidad del cuerpo de Cristo. Llámense pentecostales, llámense bautistas, llámense iglesias libres. Sigo creyendo en la unidad. Pero creemos que la unidad es el elemento mágico y fantástico al cual va a desatar un avivamiento. Déjenme también tumbarles ese edificio teológico. Cuando tú estudias los avivamientos, tú te das cuenta de algo increíble. Los avivamientos nunca, pero nunca han empezado por un montón de gente. Normalmente los avivamientos empiezan con una sola persona. Así que la demanda que Dios le hizo al profeta Ezequiel sigue siendo la demanda que Dios está haciendo hoy. Y la demanda que Dios le hizo al profeta Ezequiel fue la siguiente: he buscado un hombre que haga vallado y que luche y contenga por los demás, pero no he hallado uno. Así que Dios no anda buscando un montón de gente unida. Dios lo que anda buscando es alguien que llore, que se pare en el vallado, que clame por esta nación, que clame por este pueblo, que le diga: Señor, en medio de tu juicio, ten misericordia por estas almas que aún no te conocen. Aquí estoy yo, Señor. Muchos no te pedirán, pero yo clamo por estas almas perdidas, porque he decidido, Señor, levantarme y hacer un vallado, aunque nadie lo quiera hacer. Y Dios te está llamando a levantar un vallado. Dios te está llamando a clamar por las almas perdidas. Dios te está llamando, te ha estado inquietando el corazón, porque no se trata de ti. No seas egoísta. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que, mi hermano, para esperar un avivamiento, y hablo de un avivamiento personal, no grupal, para esperar un avivamiento, no tiene que ver con cuántas reuniones asistes, aunque tienes que congregarte, pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con cuántos dones tienes. Hay gente que tiene dones y al final de la era Dios les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No tiene que ver con tus dones.
no tiene que ver con cuán bello predicas, no tiene que ver con cuán hermosa voz tienes para cantar. Lo que Dios anda buscando es un nombre en el desierto. Lo que Dios anda buscando es a alguien que está totalmente rendido a Él. Lo que Dios anda buscando es alguien que dependa de Él. Él no quiere activismo. Él lo que quiere es obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Juan era un hombre en el desierto. Él no exigía comidas. Juan no exigía ropa de marca. El desierto no es un lugar donde tú exiges. El desierto es un lugar donde aprendes a depender del Señor. El desierto es un lugar donde mueres. Eso es el desierto, donde muero a mis deseos, donde muero a mis peticiones. Y ahora son los deseos de Dios los que me gobiernan. Ciertamente Él proveerá un techo para mí. Ciertamente Él proveerá alimento para mí. Ciertamente Él abrirá caminos para mí. Pero no es mi deseo el que va a mover. Es el deseo de Dios en mí. Y yo aprendo a morir a mis deseos. Es en el desierto. Moisés entró vivo al desierto. Lo que salió del desierto fue un hombre muerto. Muerto sus deseos. Muertos sus sueños, pero lleno de la presencia de Dios para sacar a un pueblo de la esclavitud. Vio el mar rojo abrirse en dos, vio señales y castigos en Egipto, vio un maná que por 40 años alimentó al pueblo de Israel. Oh sí, mi hermano, queremos ver la gloria de Dios, tenemos que morir. ¿Saben qué es increíble? Que Juan no tuvo, y eso lo hace también grande para la gloria de Dios. Juan no tuvo un modelo. Elías tuvo un modelo. Eliseo tuvo un modelo. A Elías, Josué tuvo un modelo. A Moisés, aún Pablo tuvo un modelo, a Gamaliel, que sabía mucho de las Escrituras, pero Juan el Bautista no tenía un modelo. Escúchenme esto. Imagínense el momento en el que apareció Juan el Bautista. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, una joyita. Esos emperadores eran degenerados como ellos solos. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, otra joyita más. Y Herodes tetrarca de Galilea, esta era la perla de la corona. Y su hermano Felipe tetrarca, por cierto, Herodes le quitó la mujer a Felipe, unas joyas todas estas gentes, de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Albinia. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Puras joyas, incluyendo los sacerdotes, que en su momento eran intocables. Puras joyas. De hecho, aquí hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. Dice que Anás y Caifás eran sacerdotes. Desde un punto de vista de la ley mosaica, eso era ilegal. Porque no podían haber dos sacerdotes en un año, sino uno solo. Así que aquí habían dos sacerdotes. Y dicen algunos historiadores que incluso fueron puestos políticamente por el Imperio Romano. Así que en ese mundo, injertado en ese mundo, mis amados hermanos, es donde aparece Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que él vino a preparar el camino al Señor. Y era que tenía que haber alguien que le preparara el camino al Señor. Alguien que anunciara que algo grande iba a suceder. Alguien que anunciara que algo grande iba a suceder.
Y la nación de Israel estaba a la expectativa. Después de 400 años sentían que algo grande iba a suceder. ¿Saben, mis hermanos? Es lo que yo he llamado, y préstenme atención, por favor, es lo que yo he llamado un pico histórico. Así como cuando usted ve una gráfica de economía, que a veces baja la economía, a veces sube. Bueno, nosotros ahorita estamos en un pico histórico. Juan el Bautista apareció en un pico histórico. ¿A qué me refiero cuando hablo de un pico histórico? Que todas las condiciones estaban dadas para que apareciera Cristo en la tierra. Escúchenme. Cuando Juan el Bautista aparece, por primera vez en la historia de Israel, se había traducido la Biblia a otro idioma que no era el hebreo, al griego, que es la famosa Biblia de la Septuaginta. En el tiempo, eso fue aproximadamente 200 años antes de Cristo. 200 años antes de Cristo aproximadamente. Ya tenían una Biblia en otro idioma. Y cuando hablo de la Biblia, hablo del Antiguo Testamento, por supuesto. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Pero ya tenían la Biblia en otro idioma. Y cuando Jesús y Juan el Bautista irrumpen en la historia, como hoy en día hay un idioma mundial, un idioma universal, que es el inglés, en tiempos de Jesús, el idioma universal, el idioma oficial del mundo, era el griego. Así que Juan el Bautista irrumpe en un momento donde había una Biblia en griego. Juan el Bautista irrumpe en un momento en que el Imperio Romano, para apagar los movimientos independentistas de los territorios que había ocupado, se había dado cuenta de un problema que ninguno de los otros imperios había atacado. Y era que para apagar los intentos independentistas de algunas regiones, no tenían caminos para llevar las tropas, las legiones romanas al sitio para enfrentar esos levantamientos. Así que ellos decidieron hacer algo, decidieron hacer caminos, decidieron hacer calzadas, decidieron hacer carreteras. Se cree que en los siglos que duró el Imperio Romano construyeron más de 50,000 kilómetros de carreteras. Así que nos encontramos en un pico histórico donde había un idioma universal, donde la palabra de Dios ya estaba traducida a ese idioma universal, donde había carreteras para expandir el evangelio por todo el mundo, donde habían las condiciones dadas para que Jesucristo apareciera en la tierra. Jesús apareció en el momento exacto en el que tenía que aparecer. Y una vez muerto Jesús, el gentil pudo entender la razón de la salvación, porque había una Biblia en el griego. El evangelio corrió porque habían carreteras y calzadas en el griego. Tenemos que entender que Jesús no apareció en ese punto de la historia por coincidencia. Todo estaba preparado para que apareciera Jesús. Todo estaba preparado para que apareciera Juan el Bautista. Y hoy en día estamos viviendo un pico histórico como nunca lo habíamos visto. Hay presagios que nos indican la próxima venida del Señor. Mis amados hermanos, escúchenme. La apostasía de la iglesia, la indiferencia de la iglesia, y no hablo de Jiré, hablo en línea general. La apostasía de la iglesia, la indiferencia de la iglesia es un presagio de que estamos cerca de algo grande. El desarrollo de la tecnología, el avance asombroso y pasmoso de la inteligencia artificial, cómo las máquinas comienzan a controlar la humanidad de una manera increíble, es un presagio que estamos ante algo grande. Estamos viendo cosas como enfermedades nuevas, como virus nuevos. Se está hablando un lenguaje que nunca antes se había hablado. Ya los gobiernos hablan sin tapujo acerca de naves nodrizas en el espacio. Sí, mi hermano, estamos en un punto histórico, solo que en este punto histórico Dios está esperando los Juanes Bautistas, las Juanas Bautistas. Dios está esperando los hombres y las mujeres que establezcan un mensaje de parte de Dios a la humanidad, que le digan a la humanidad que el tiempo se ha acabado, que los juicios de Dios
pronto están a ser derramados. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a decirle al Señor, Señor, heme aquí, yo quiero ser un Juan el Bautista? ¿Saben? Él rompió esquemas. Él rompió esquemas. Juan el Bautista rompió esquemas. Escúchenme esto. Hay gente que quiere ver milagros. Y ahí me incluyo. Yo los quiero ver. Hay gente que quiere tener todos los dones. Magnífico. Que pudiéramos movernos en todos los dones. Hay gente que quiere ver maravillas. Hay gente que quiere ver muertos resucitar. Hay gente que quiere ver multitudes y él predicando. Se acuesta a dormir y uno de sus sueños antes de quedar dormido es verse en un estadio donde hay 50,000 personas escuchándolo predicar. Y es que creo yo que muchos de nosotros nos hemos enamorado de la obra del Señor, pero no nos hemos enamorado del Señor de la obra. No nos debería preocupar si llenamos o no llenamos estadios. Si Dios me usa para eso o usa otro, gloria a Dios. Lo que debería preocuparme es si yo realmente amo a Dios. ¿Saben? Este hombre rompió esquemas. Búsquenme ustedes en la Biblia. Búsquenmelo. ¿En qué momento Juan el Bautista hizo un milagro? Búsquenme ustedes en la Biblia. ¿En qué momento Juan el Bautista le abrió los oídos a un sordo? Búsquenme ustedes en la Biblia. ¿En qué momento Juan el Bautista le devolvió la vista a un ciego? Búsquenme ustedes en la Biblia. ¿En qué momento Juan el Bautista resucitó un muerto? ¿En qué momento Juan el Bautista sanó a un leproso? No, mis hermanos, Juan el Bautista no hizo ninguna sanidad, pero él había muerto en el desierto, pero él tenía la presencia de Dios. Él nació con un propósito y lo iba a cumplir. Y déjenme decirle que es lo grande de Juan el Bautista, que aunque él nunca hizo un milagro, hizo estremecer toda una nación. Aún los reyes le escuchaban. Aún a Herodes le decía, deja a la mujer de tu hermano porque eso no le agrada a Dios. Aún tenía el valor de sacudir al mismo rey su pecado. Los fariseos venían, la gente venía, había algo diferente en Juan. Le estaba preparando el camino al Salvador. Finalmente terminaban 400 años de silencio. Irrumpía la historia el ser más grande, el ser más maravilloso, el ser más hermoso que haya pisado esta tierra. Dios se hizo hombre. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y Juan irrumpió. Y Juan tuvo la capacidad de estremecer una nación. La nación estaba en expectativa. Llegó un momento en que le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no soy el Mesías, el que viene después de mí, del cual no soy digno ni de desatarle sus sandalias. Ese sí es el Mesías. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a estremecer una nación, aunque no se lleven una pizca de gloria? Porque la gloria no me pertenece. Toda la honra y toda la gloria es aquel que me sacó del barro asqueroso, inmundo del pecado. Toda la honra y toda la gloria es aquel que canceló la deuda que yo tenía, llevado a un infierno sin esperanza por los siglos de los siglos. A Juan no le importaba si era reconocido. A Juan le importaba cumplir el propósito y la misión para la cual
Dios le había llamado. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios tenía a Juan en la escuela del silencio. En el desierto, Juan hablaba con Dios, caminaba con Dios y lloraba ante Dios. Y lloraba ante Dios. ¿Saben? La mayor tragedia de una nación, la mayor tragedia de una nación, no es cuántos pactos satánicos han hecho para entregarle esta nación al diablo. La peor tragedia de una nación no es cuánta hechicería se ha hecho sobre esta tierra. La mayor tragedia de esta nación no es cuántos homicidios, suicidios o abortos hay en esta tierra. La mayor tragedia de esta nación no es cuánta corrupción hay. La mayor tragedia de cualquier nación es la falta de los Juanes Bautistas que provoquen un genuino arrepentimiento en el pueblo. Esa es la mayor tragedia de cualquier nación. La demanda que Dios le hizo al profeta Ezequiel. He buscado a alguien que haga vallado y aún no lo he encontrado. Oh, que seamos nosotros parte de aquellas personas que trastornan el mundo, como le dijeron a los apóstoles en el libro de los Hechos. Aquellos que trastornan el mundo han llegado acá. Que sepa Venezuela que aquí hay Juanes y Juanas Bautistas que van a trastornar esta nación, pero la van a trastornar con la palabra de Dios, con una palabra de salvación, con una palabra de libertad. ¿Saben? Siempre decimos que Esteban fue el primer mártir de Cristo cuando murió apedreado en el libro de los Hechos. No, mis hermanos, no fue Esteban quien fue el primer mártir de Jesucristo. El primer mártir de Jesucristo fue Juan el Bautista, cuando Herodías, la mujer de Felipe, hermano de Herodes, después de bailar su hija ante Herodes, Herodes le dice: deme, ¿qué pides? Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, un hombre del cual nunca se mencionó, un hombre que no aparece como lo mejor de la historia, un hombre silencioso, un hombre de piel de camello y que comía miel y langosta. Mi hermano, finalmente aquí en esta tierra, su recompensa fue que le quitaran la cabeza. Pero no me puedo imaginar la recompensa de Juan el Bautista en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Él tuvo el guáramo, vamos a meterlo en venezolano, él tuvo el guáramo de llamar al pecado pecado. Él tuvo el guáramo de confrontarse con los líderes religiosos de su época. Y yo pregunto, ¿estamos llenos de Dios en esta mañana? ¿Estamos llenos de ese amor de Dios en esta mañana? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo en esta mañana? ¿Estamos llenos de pasión por las almas perdidas en esta mañana? ¿Tú quieres ser famoso? Yo te voy a decir dónde vas a ser famoso. ¿Tú quieres reconocimiento? Yo te voy a decir dónde vas a tener reconocimiento. Levántate como un hombre, como una mujer de Dios. Quebrántate en la presencia de Dios. Y en los infiernos vas a tener fama. En los infiernos vas a tener reconocimiento. Porque entonces los demonios allá en el infierno, que el Señor los reprenda. Pero entonces los demonios allá en el infierno,
Cuando tengan sus reuniones y sus estrategias, van a tener que decir: se ha levantado otro Juan el Bautista, se ha levantado una Juan el Bautista. Van a escuchar de ti en el infierno y van a temblar en el infierno, porque se levanta un hombre y una mujer que han decidido sacudirse la tradición de venir domingo a domingo, porque se va a conseguir con un hombre que se va a sacudir la tradición de orar como si fuera un rezo. Un hombre y una mujer que encienden la pasión por Dios y que quieren la presencia de Dios de una manera genuina y tangible. Entonces se comenzará a oír de su nombre en el infierno, porque serás un problema para el enemigo, y sabrá el enemigo y sabrá el mundo que aquí en esta tierra, que aquí en Ejido y en Jiré hay Juanes Bautistas que se levantan por esta tierra y van a conmover esta nación. ¿Saben qué busca Dios de ti? Dios, mis hermanos, no está interesado en tus talentos. Eso no le impresiona a Dios. Dios te lo dio. Eso es un regalo. ¿Viste, Señor, cuán hermoso canto? Sí, yo te di ese don. ¿Viste, Señor, la capacidad que tengo de oratoria? Sí, yo te di un poquito para que lo hicieras. Y mire cómo te pones. A Dios no le impresionan tus talentos. A Dios no le impresionan tus talentos. Dios no te llama por lo que tú eres. Dios te llama por lo que tú serás. Y serás transformado en una mujer temerosa. Serás transformada en una guerrera de Dios. Serás transformada en una mujer que luche por su familia y que luche por sus hijos. Y serás transformada en una mujer que sabrán los que le rodean que en ella vive un Dios vivo. Serás transformado en un hombre que ya no vas a posponer el mandato de Dios ni el llamado de Dios. Serás transformado en un hombre que tendrá hambre de Dios, que le dirá a Dios cada mañana: Señor, te necesito. Serás transformado en un hombre que la mujer le comentará a las otras hermanas: yo no sé qué pasa con mi esposo, pero es otro. Yo no sé qué pasa con mi esposo, pero es otro. Ahora es un hombre de oración. Ahora es un hombre de fe. Ahora me invita a mí a ir al hospital. Hemos visto milagros. Hemos visto cómo se sanan los enfermos. Pero ahora no estamos embriagados por tener fama si se sanan o no se sanan los enfermos. Ahora lo que nos mueve es extender el reino de los cielos. Se dice, y voy terminando, Oh, santo Dios. Se dice, mi hermano, que se dice, mi hermano, que antes, cuando no había tanta tecnología, para fundir la plata, se encendía mucho fuego y la plata comenzaba a derretirse y para limpiarla, para quitarle la escoria, había que pasar por fuego a la plata. Se dice que amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se dice que los fundidores sabían
¿Cuál era el punto exacto de fundición de la plata? Donde no tenían que pasarse de fuego ni dejarlo a mitad de camino. Se dice que los fundidores sabían cuál era el punto exacto de la fundición de la plata cuando la plata líquida reflejaba su rostro. Dios no te va a quemar más allá de lo que tú necesitas, pero Dios necesita que en ti se refleje el rostro de Dios. ¿A qué has venido en esta mañana? A buscar al Señor. Él está aquí. Y yo no sé cómo está ese asunto, pero tú le estás buscando y Él te está buscando. Yo no sé qué pensaría Juan el Bautista mientras estuvo preso. No sé qué pensaría. Pero hay unas palabras de Juan que golpean mi corazón. Llegaron los discípulos de Juan y le dijeron: Maestro, al que tú bautizaste, a ese tal Jesús, está haciendo lo mismo que tú, bautizando en el Jordán. Y muchos de tus seguidores, maestro, le están siguiendo al tal Jesús. La respuesta de Juan fue: que crezca Él y que yo mengüe. Ahora Él crecerá y yo menguaré. Permítele a Dios que crezca Él y que mengüen tus deseos. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a orar, mis amados. Yo quiero que le permita al Espíritu Santo obrar en su corazón. Yo quiero que no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios.